Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euskadigital. Bienvenidos a Gaming Room, episodio 117. Como cada diciembre, un año más, desde las oficinas de Euskadigital nos hemos desplazado al Palacio Euskalduna de Bilbao, con motivo de la Big Conference, este año en su cuarta edición. El evento, al igual que en años anteriores, no está falto de contenido, ya que, además de los stands que se encuentran detrás de mí, cuenta con una variedad de charlas y talleres con ponentes de lo más interesantes. Hemos seleccionado, precisamente, a algunos de esos ponentes para charlar con ellos, y que nos cuenten más sobre ellos mismos y sobre sus ponencias. Además, también vamos a hacer un breve repaso de los juegos más interesantes que hemos visto durante la feria, con la compañía de Darka y de Aitor Marañón. ¡Comenzamos! Gaming Room se distribuye con licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo mediante email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus. Escucha nuestros programas en gamingroom.euskadigital.eus, en iVoox, Spotify y Apple Podcast. Para comenzar con las entrevistas en esta Big Conference de 2025, nos hemos reunido con Ausías Dalmau y con Sergi Pérez, que son director técnico y director creativo, respectivamente, de Poti Poti Studio. Durante el evento hemos podido disfrutar de su charla, un post-mortem de su primer título, Is This Shit Taken? Lanzado en agosto de este mismo año, bajo el paraguas de Wholesome Games, el juego se ha convertido rápidamente en un éxito. Con ellos vamos a comentar la fundación del propio estudio y el desarrollo de Is This Shit Taken. Bienvenidos. Bienvenidos y muchas gracias por traernos al podcast. A vosotros por asistir y por dedicarnos vuestro tiempo. Antes de nada, quería preguntaros un poco por Poti Poti. ¿Cuándo se funda? ¿Cómo se funda? ¿Cuántos sois? Pues somos él y yo, y lo fundamos legalmente este mismo año, pero empezamos a trabajar el año pasado en el juego. Pero bueno, nosotros nos conocemos de hace ya años, desde hace 11 años que empezamos la universidad juntos, y desde entonces siempre hemos hecho juegos en nuestro tiempo libre, también hemos trabajado juntos, o sea que nos conocemos de hace tiempo y trabajamos muy bien juntos, pero el estudio como tal es del año pasado. Sí que es cierto que Is This Shit Taken precisamente es un juego muy tranquilito, muy cozy, y que además es un juego local, es un indie local, a fin de cuentas. Y sí que es cierto que me parece muy importante, igual que comentábamos antes con algunos títulos que hay en la feria, que los juegos estén en idiomas locales, algo que vosotros cumplís efectivamente con el catalán, si no me equivoco. Sí, catalán y castellano tienen. Luego vasco ya, luego ya no. ¿Os habría gustado poder hacerlo en euskera? A ver, sería interesante mirarlo. Pero claro, el catalán lo dominamos nosotros y para el lanzamiento pues era un gasto que no teníamos que contar con él, porque podíamos hacerlo nosotros mismos. Claro, el vasco ya no. Es más complicado. Comentabais en el postmortem un poco cuál ha sido todo el desarrollo del título, cuál ha sido el proceso creativo detrás de ello, y sí que es cierto que empezasteis, y yo creo que es uno de los puntos fuertes que tiene, ¿no? Los entornos, uno como que se te queda muy rápido son los vehículos, los buses y demás. Comentabais al principio que la idea inicial era hacer eso, vehículos, y luego ya cambiasteis de rumbo y decisteis, vamos a añadir también otro tipo de entornos. ¿Lo teníais planteado desde un inicio o fue cuando fuisteis ya desarrollando que dijisteis, hacen falta más? Pues la verdad es que no, fue algo orgánico. Empezamos con el bus y de hecho al inicio quizá la idea era solo hacer buses. Como vas a hacer un juego medio aleatorio y tal en bus, pero claro, al hacer el tutorial añadimos un taxi, luego vimos que la limusina podía hacer un nivel más o menos de dificultad medio entre el taxi y el bus, y claro, rápidamente empiezas a pensar, bueno, ¿y qué pasa si hacemos organizar bodas o organizar cines? Y es algo que sale orgánicamente cuando vas creando el juego, que vas viendo la necesidad y lo que te pide un poco el proyecto, y vas añadiendo y probando las cosas y al final van saliendo y ves que encajan.
Precisamente de cara a lo que te pide el proyecto, comentabais también el tema de la simplicidad, que inicialmente puede que el juego empezase siendo un poco más complejo y que decidisteis después de hacer unas cuantas playtests que teníais que simplificarlo. Una de esas simplificaciones ha incluido quitar las mecánicas que permitían al usuario tener algo de control sobre el propio vehículo. ¿Creéis que eso se os ha quedado en el tintero? ¿Lo tenéis como pendiente? ¿Os ha quedado la espinita clavada de poder incluirlo más adelante? No, yo creo que no, porque además es lo que dijo, ahora ya tenemos escenas que no son vehículos, entonces sería raro. Y además yo creo que sería otro juego totalmente diferente. Podrías pensar que al conducir, si fuera un juego, imagínate, de físicas, que hay personajes que tienes que dominar la velocidad, tienes que añadir ponle un stop, ponle un semáforo, y ya sería como un juego que no es el juego que buscábamos. Entonces yo creo que es algo que se fue naturalmente y que no encaja en este juego, pero quizás se podría utilizar en otro tipo de proyectos, eso sí. Precisamente una de las mecánicas también del juego es el tema del área, ¿no? Del área de actuación, pues ya sea de música, ya sea de olores, tanto colonia como malos olores y demás. El tema del área, has comentado, creo que tú, Ausías, en la charla, que lo modificasteis de cómo estaba puesto inicialmente para personas daltónicas, que lo habíais puesto inicialmente con color, bueno, al principio con un área, creo que era con un círculo señalando, y luego con... Lo ha comentado Sergi. Sí, lo comenté yo. Lo has comentado tú, precisamente. Que lo habíais hecho inicialmente con un círculo, luego con color, y luego ya pasasteis al patrón, que es el que está ahora. Eso de cara a las personas daltónicas. ¿Tenéis alguna otra implementación que mejore la accesibilidad en el juego? ¿Algún reto con el que os hayáis encontrado en ese sentido? Yo creo que no, pero seguramente al simplificar, digamos, el cómo se juega, al final es un juego que teníamos claro que queríamos que fuera solo con un botón, y eso te facilita mucho, por ejemplo, llevarlo a móvil. La gracia es que sea solo un botón, es que fácilmente al no hacer el clic secundario o doble clic, ya te ayuda mucho a que puedan llegar al juego a diferentes plataformas muy fácilmente. Y creo que quizá eso sí que ayude a que todo el mundo lo pueda jugar, ¿no? Pero es verdad que no hemos pensado más allá. En el caso del daltonismo es algo que sale muy innato en nuestro desarrollo, porque mi compañero es daltónico. Entonces, claro, en este caso, cuando yo hago todo el arte visual, es muy fácil saber si algo no funciona, porque me lo puedo decir a alguien de casa, ¿no? Y eso lo tenemos más en cuenta quizá por ese aspecto. Solo un apunte, que nosotros también al diseñar sí que pensamos mucho. Por ejemplo, los textos en general son bastante grandes todos. Entonces, no tenemos la funcionalidad de hacer el texto más grande, pero en general ya es bastante grande. O sea, no... Sí que para móvil a lo mejor podría ser un poquito más grande, pero no... O sea, sí que hemos pensado muchas cosas y no hemos añadido muchas mecánicas para hacerlo menos accesible. O sea, por ejemplo, podrían haber hecho una piscina donde hay gente nadando, pero entonces ya los personajes se van moviendo, es menos accesible. Entonces, sí que a nivel de diseño hemos tenido en cuenta muchas cosas de accesibilidad. Y también de cara al diseño artístico del propio juego, a mí me ha sorprendido muchísimo que es un estilo, yo creo, por decirlo de alguna manera, que lo ves y te cautiva directamente, ¿no? O sea, es un estilo muy cozy, muy tranquilo, y de hecho, como anécdota curiosa, creo que todas las veces que juego este juego lo he jugado pasadas las 11 de la noche, tipo con un té y tranquilísimamente. Por eso es un juego como muy... eso, que te dan ganas, digamos, de jugarlo de manera tranquila, cuando tienes un ratito para poder descansar. ¿Cómo has conseguido eso con el estilo artístico, Sergi? Yo creo que al final, cuando teníamos claro el público objetivo, sí que es verdad que hay una gama de colores para el cozy game, y además también hemos hablado de ponernos límites a la vez de cuando creas. Sí. Y yo me pongo muy el límite muchas veces del color, me simplifico mucho, pon 4 colores y a ver lo que puedes hacer con él. Y claro, si lo pones la mayoría son colores pasteles, eso ayuda mucho a ese tipo de flow. Pero yo creo que además la música ayuda mucho, ¿eh? Tuvimos la suerte de trabajar, Rupert nos ayudó mucho en ese tema y creo que encajó muy bien la temática del juego, y los sonidos y la música ayuda mucho. ¿Fue el primer estilo artístico que valoraste o ha sido un poco el resultado final de conjuntarlo todo? El color no, el color empezó siendo un poco más estridente, pero rápidamente lo cambiamos porque ya empezamos a pensar en el marketing de cuál es nuestro público.
Pero sí, al final la simplicidad es un poco mi estilo, porque al final soy el único artista ilustrador, digamos, del proyecto, y si queríamos hacer algo más o menos rápido, no podía ser algo muy complejo. Habías comentado, creo que tú también en la charla, Osías, el éxito que ha tenido en tema de wishlist gracias a los eventos, a diferentes ferias de Steam y demás. ¿Crees que eso tiene un punto de aleatoriedad o que realmente está muy trabajado por detrás? A ver, es muy importante buscar el evento pertinente a tu juego, primero de todo, y segundo, hay muchísimos eventos en Steam y la mayoría de ellos no tienen un reconocimiento por parte de Steam y entonces no salen en la página principal. Entonces hay que buscar esos eventos que, uno, salgan en la página principal y dos, sean adherentes a tu juego. Si combinas eso, obviamente hay un proceso de selección de cada evento, te tienen que seleccionar y tal, y si entras, pues te puede ir muy bien en el evento. ¿Y a qué crees que se debe en particular el éxito de Is This It Taken? Porque éxito ha tenido, desde luego. Yo creo que son varios factores. Primero, el hecho de ser muy accesible, y después también sobre todo el hecho de que es muy fácil sentirte identificado con las formas que hay en el juego y el humor que tiene. Entonces ves esas situaciones que en la vida real te hacen, o sea, te molestan, pero las ves de forma humorística y ves a tu streamer de confianza o al tiktoker de confianza que sigues jugando y que se lo está pasando, que se está enfadando y, ¿sabes?, te sientes identificado. Es un poco como estos anuncios que hay en The Móvil, ¿sabes?, que ves que la persona que está jugando fatal, ¿sabes?, y te da rabia y dices, voy a jugar yo. Pues es un poco voy eso. Voy a jugar yo porque voy a jugar bien. Sí, pues es un poco, está jugando y... O sea, puede pasar las dos cosas, ¿no? Que estás jugando mal y quieres jugar bien, o estás viendo la situación y te da rabia la situación y dices, yo quiero... ¿Sabes? Que no me gusta la mala olor, estar en un sitio bien. Y yo creo que es un poco un cúmulo de factores. Y obviamente el arte también y la música, o sea, yo creo que es un cúmulo de muchas cosas, pero sobre todo yo creo que lo que hace diferente es eso, el día a día, las acciones del día a día y el sentirse identificado. Comentaba Sergi también el tema del público objetivo. ¿Cuál diríais que es vuestro público objetivo? Pues, a ver, es un poco gente que le gusta, pues gente ordenada, que le gusta jugar de forma más casual. Sí. O sea, sobre todo que le guste juegos como A Little to the Left, Unpacking. O sea, básicamente el público que busca juegos cozy de ordenar, principalmente. Pero bueno, al final hemos visto que el juego ha llegado a mucha más gente y la verdad es que estamos muy contentos con eso. Eso era justo lo que te iba a comentar, que digo, a lo mejor teníais inicialmente una visión de no, pues es, digamos, para este nicho de personas, pero realmente resulta que ha ido mucho más allá. Sí, sí. Pero bueno, yo creo que es un poco lo que siempre pasa, ¿no? Tú siempre vas a un nicho en concreto y después si al resto también le gusta, pues está bien, pero al menos estás enfocado en ese nicho, porque si no tienes ya ni ese nicho, si intentas abarcar todo, normalmente lo que haces es que no le gusta a nadie, ¿no? Porque tienes un poco de eso, un poco del otro, y al final nosotros, al centrarnos en esto, pues a la gente del nicho le ha gustado. Y luego es que, si por ejemplo, hay el nicho de los jugadores de puzzles, ¿no? Y es un nicho que nosotros no vamos per se, pero sí que es verdad que hay jugadores de juegos de puzzle que les gusta y hay otros jugadores que es demasiado fácil para ellos. Bueno, o sea, tampoco no pasa nada, o sea, no tiene que gustar a todo el mundo el juego, pero bueno, por supuesto. Es eso. Has comentado también en la charla que aparecisteis en el Indie World bajo la condición de que tenía que ser un Shadow Drop el juego. ¿A qué crees que se debió que os exigiesen que fuese un Shadow Drop? Bueno, eso es normal en la industria, o sea, no el hecho de un Shadow Drop, pero normalmente este tipo de eventos, o sea, todo tipo de eventos de estos digitales, no solo te piden algo a cambio, básicamente, ¿no? Ya sea dinero o un anuncio importante o, en nuestro caso, ¿sabes? O dar la fecha de salida o eso, un Shadow Drop en nuestro caso, porque era lo único que podíamos dar ya en ese momento. Entonces eso es un poco un quid pro quo, ¿no? Nosotros te dan el escaparate y tú les das pues hacer el show más excitante para la persona que lo está viendo.
¿Y cómo crees que os afectó el aparecer en un evento como es el Indie World bajo además el título de disponible hoy, que llama evidentemente muchísimo? Bueno, la verdad es que nosotros teníamos dudas dentro de lo que cabe, porque claro, hay muchas cosas, o sea, te dejas a merced de Nintendo básicamente y de que la gente quiera ver el Indie World, porque al final todo el mundo estaba en ese momento esperando a Silksong. Claro. No sé si te acuerdas, pero todo el mundo estaba a Silksong. Y claro, anuncian un Indie World y lo que pasa en Twitter es un Indie World, nadie le interesa, queremos Silksong. Entonces, claro, te quedas un poco a merced de eso, pero bueno, la verdad es que nos fue muy bien. O sea, estamos muy contentos, mucha gente ha jugado, sobre todo en Japón funciona súper bien el Indie World, hicieron un tráiler especial para el Indie World japonés, que nosotros, claro, Wholesome se enfoca mucho al público americano y en Estados Unidos se ha vendido muy bien, pero claro, el resto de Asia, por ejemplo, es un mercado que no tenemos tan controlado, pero gracias al Indie World en Japón funciona muy bien el juego. Entonces, pues la verdad es que muy contentos y también a nivel de creadores de contenido, todos los creadores de contenido siguen todos los eventos de Nintendo, sobre todo los cozy gamers, ¿no? Por si anuncian un Animal Crossing o cualquier cosa de estas, y entonces... Una cosa que me ha parecido muy curiosa también de los números que has enseñado, de las gráficas que has enseñado, ha sido la partición por plataformas, por distintas plataformas de juego. Sí que es cierto que estamos muy acostumbrados a ver cómo, de hecho hemos mencionado antes, en móviles triunfan mucho los títulos, vamos a decir, simples o que venden por rage bait, en este caso. ¿Tú crees que realmente es muy complicado entrar con un juego bueno como es Is This It Taken a mercado de móviles? Porque sí que es cierto que supone un porcentaje bastante bajo de las ventas. En comparación. El problema en nuestro caso es que es un juego de pago. Claro. Tiene el mismo precio en todas las plataformas, que es algo que no hace la mayoría de gente. Normalmente cuando lo sacas en móvil lo sacas más barato, porque bueno, es más fácil de vender. La gente en móvil no quiere pagar. Es el mercado, no se puede hacer mucho, pero bueno, nosotros queríamos que sea el mismo juego, entonces para nosotros no tiene mucho sentido que valga una décima parte, ¿no? Entonces ese es el punto principal por el que se vende menos en móvil. Sí que tenemos mucho tráfico en la página de las tiendas, entonces, bueno. Es un mundo positivo. Sí, pero bueno, lo que es verdad es que sí que está subiendo el tema del móvil premium, ¿no? Hay muchos juegos indie que están haciendo los ports y está cada vez funcionando mejor, creo yo. Sobre todo cuando tienes un juego que funciona bien en Steam, es más fácil que te funcione bien en móvil. De la otra manera es más complicado, porque claro, todo el tema de adquisición de usuarios en móvil es de pago, o sea, tienes que pagar, ¿sabes? El tema de los anuncios y lo que has dicho, los anuncios de Rage Bait y todo eso son unos millones que ni tenemos ni tendremos. Entonces, claro, nosotros tenemos que hacer funcionar bien el juego Steam para poder vender algo en móvil, básicamente. Y luego también que el propio juego tiene que poder correr en móvil, que cada vez los móviles son más potentes, pero aún así, si el juego no corre en una Switch, complicado que corra en un móvil. Sí, pero bueno, en nuestro caso no hay mucho problema con eso, funciona bien en todas las plataformas. Sí que es verdad que en móviles antiguos obviamente pues tiene algún problema, pero bueno, en general no tenemos queja. ¿Cómo queréis seguir desarrollando, expandiendo Is This It Taken, si es que queréis seguir desarrollando, expandiendo Is This It Taken? No, por ahora no. Por ahora creo que vamos a tener una pausa para los juegos. ¿Vais a tomaros unas vacaciones merecidas? Sí, y seguramente vamos a pensar en un siguiente proyecto diferente. Porque al final escapamos un poco de la industria AAA o digamos del mobile, porque no queríamos trabajar años en lo mismo. Y claro, ahora vernos trabajar años en lo mismo siendo independientes sería un poco raro. No nos apetece. Pero es verdad que tampoco tenemos... Claro, para nosotros lo que es la experiencia de Is This It Taken es una experiencia cerrada, que es el producto que queríamos que fuese. Y claro, todo lo que tenemos en la basura, digamos, es algo que no queremos poner en el juego. Y claro, si dicen vamos a expandir una ciudad y claro, vamos a hurgar en lo que no hemos puesto en el juego, creemos que no es algo que valga la pena para el propio jugador. Así que por ahora no vamos a hacer nada, y si en algún momento algún rayo divino nos saca 5 niveles de golpe y podemos hacer algo, pues quizá, pero por ahora estamos en modo pausa en este juego. ¿Has comentado ideas futuras? ¿Alguna que se pueda compartir? No, porque no hay. Es que hay ideas, pero son papel.
Estáis en brainstorming todavía, estáis en proceso Sí, de hay brainstorming. mucho papel, hay mucho escrito, pero es algo que hasta que no lo pruebas no es nada. Entonces hay que empezar a testear en algún momento y hacer esos prototipos. Pero por ahora estamos en un limbo raro después de lanzar el juego, que ya nunca habíamos vivido algo así y nos queremos mover mucho para que la gente nos conozca, porque mucha gente no sabe que somos de aquí. Entonces estamos intentando movernos por la industria y ahora que hacemos el focus en que nuestro trabajo sea esto y descansar un poco de lo otro. Pues os doy ahora, si queréis, 1 minuto para poder venderle al público el juego, a la gente que no lo conozca, que honestamente me sorprendería, pero para poder venderle el título al público y convencerles de que es muy top, porque lo es. Importante, lo es. Pues nada, probad This Is Taken, tenemos una demo gratis en Steam, lo podéis probar y ver si os gusta. Es un juego muy sencillo de ordenar gente en diferentes escenarios. Seguramente os sentiréis identificados en alguno de ellos. Siempre has estado, muchas veces has estado en un bus y hay alguien con el altavoz a tope y quieres mandarlo a tomar viento. Pues en este juego no podrás mandar a tomar viento, pero podrás poner bien lejos de la gente que no quiere eso, ¿no? Y es un poco eso, de diferentes situaciones, como ha dicho Sergio, una boda y un aeropuerto. Bueno, no voy a hacer más spoiler, pero bueno, probad la demo en Steam. Y nada, y si queréis jugar en otra plataforma, siempre podéis comprarlo y si no os gusta, devolverlo, que no pasa nada. Pues no me queda más que daros la enhorabuena por tan buen lanzamiento y por tan buen juego, porque honestamente a nosotros desde Gaming Room nos ha encantado y esperamos poder volver a coincidir con vosotros en un futuro, puede que con otro título. Muchas gracias por la invitación y por la charla. Gracias a vosotros por acompañarnos. Hasta la próxima. Para la segunda entrevista de hoy nos hemos reunido con Gina Campoy, Community Manager de Devolver Digital, uno de los editores de indies con mayor presencia, diría yo, incluso a nivel internacional. Gina lleva una década trabajando o más de una década incluso trabajando en la industria de los videojuegos, habiendo pasado por multitud de empresas antes de llegar a Devolver. Para comentarnos más sobre su trayectoria, experiencia y la charla que ha dado en la BIG, titulada La estrategia detrás de Volpit, la hemos traído a Gaming Room. Muy buenas tardes, Gina. Hola, ¿qué tal? Cuéntanos un poco, primero, porque hay una cosa que me ha parecido como muy, muy graciosa de la charla, que ha sido el tema de las comparaciones que has comentado. Volpit, ¿me lo has comparado con qué juegos me lo has comparado? Arkanoid, Vampire Survivors y Loop Hero. Es verdad, que has dicho además que Loop Hero no lo habías jugado. De esos tres. Yo tampoco, no te preocupes. Pero sí que es cierto que comentabas que efectivamente hacer comparaciones queda un poco feo, pero sí que es cierto que es lo que más le entra por el oído al jugador promedio, ¿no? Estamos muy acostumbrados a ver presentaciones de juegos y decir, ¡buah! Esto, de hecho, nosotros solemos hacerlo mucho de coña. Vemos un Souls-like de cualquier tipo y le decimos que es el de Ring 4. Entonces, ¿cómo vivís eso, el tema de las comparaciones? A ver, yo creo que en Petit Comité y entre gente de la industria, para que os entendáis rápido y bien, sí que está bien decir, pues mi juego es un Vampire Survivor meets Arkanoid. Rápidamente la gente se entiende. Mi punto era que no aconsejo llevarlo a un tema comercial o a que tu selling point frente a un publisher o inversor o lo que sea este, porque estos juegos ya existen, son muy buenos juegos normalmente, te van a medir por la misma vara de medir que estos juegos y es probable que falles. Entonces, por mí es mejor huir de las comparaciones, hablar de tus puntos fuertes como juego. Puedes definir el género, por ejemplo, un Souls-like, un Metroidvania, todo el mundo lo entiende, pero huir un poco de comparaciones de grandes éxitos, grandes títulos que todo el mundo conoce y sobre todo de cara al consumidor, porque la vara de medir te la ponen ahí y pasa factura, la verdad. Es mejor que el propio consumidor sea el que se imagine. Sí, si te ponen ellos la etiqueta, pues no puedes hacer nada, pero no le des tú, digamos, esos nombres porque van a decir, ya, pero es que el Loop Hero es mejor. Bueno, es que es muy bueno Loop Hero, claro. Entonces, en Petit Comité sí,
pero de cara a consumidor no lo recomiendo. Puede que hasta cierto punto también tenga peligro la prensa en ese sentido, porque puede que salga un nuevo juego y digan es el nuevo Blasphemous y ya está, cagaste. Sí, volvemos a lo mismo. Claro, la prensa habla para el consumidor y ellos tienen la libertad porque para ellos no implican nada. Y sí que les puede generar un clic, el decir, ¿cuál es el nuevo Blasphemous? ¿Cuál es el nuevo Loop Hero? ¿Cuál es el nuevo Balatro? A ellos sí les genera clics y son libres de decirlo. Pero ya te digo, desde el punto de vista de ser un juego indie, un estudio indie, huir un poco de nombres. Mejor utilizar géneros y features, o sea, mecánicas o lo que sea. Mira, otra de las cosas que comentabas también en la charla era el tema de la Steam Next Fest. Y nosotros como medio de prensa, creación de contenido, un poco de todo a nivel evidentemente amateur, somos mucho de eso, ver Steam Next Fest como una oportunidad para descubrir nuevos títulos. Pero ¿cómo se vive desde el otro lado, desde el lado del publisher? A ver, Steam Next Fest ayuda muchísimo, lo que pasa que salen miles de juegos, literalmente. Al mismo tiempo, la gente no tiene tanto tiempo para jugar todo y es una batalla campal por ver quién tiene visibilidad y tal. Nosotros con Volpit lo hicimos bien porque fue anunciar el juego durante el no E3, durante el Summer Game Fest, rápidamente lanzar la demo un par de días antes de que empezara el Next Fest. Entonces teníamos el beat de que la gente viera el E3, pudiera jugar al juego y entonces ya tenía atracción, ya gente lo conocía y tal, y el boca a oreja atraía más gente, y ya cuando entrabas en Steam Next Fest, tú ya habíamos hecho un poquito de recorrido antes y jugábamos con ventaja. De hecho creo que estuve en el top 10 o top, ¿cuánto era? 20 de los juegos más jugados del Steam Next Fest, y salieron 2000 a lo mejor, no me acuerdo cuándo eran. Pero a nivel visibilidad funciona muy bien. Si sabes hacerlo bien y gusta el juego y tienes una demo bien, o sea, jugable, que no tenga bugs, que funcione bien, que se vea bien el loop del juego. Que no sea una alfa. Que no sea una alfa, sobre todo. La regla número 1 de Steam Next Fest es que tienes que sacar tu demo en el Steam Next Fest que esté más cercano a tu release. No antes, sino lo que sea, que este juego que ves en el Steam Next Fest va a ser el juego que te encuentres cuando salga dentro de un mes o 2 o los que sean. Esa es la regla número 1 del Steam Next, así que hay que escoger bien cuándo es. O sea, creo que hay 2 al año, o sea que hay que escoger bien. ¿No recomendarías entonces a la gente que publique, ha visto en algún caso algún título que se ha anunciado y de su anuncio al lanzamiento final ha pasado por 3 ediciones de Steam Next Fest? ¿No recomendarías eso? Es que creo que no se puede. No. Puedes coger uno. Entonces a lo mejor puedes dejar la demo directamente y... Claro, tú puedes dejar la demo, okay, y ya se queda ahí. Pero participar en el evento, pues una vez. Me ha hecho ilusión saber que a nivel industrial, por cierto, también lleváis el concepto no E3. Está bien, después de tantos años. Esto es mío, pero porque aquí en España se dice mucho el no E3. Sí, entonces, es para muy mí típico. es el no E3, sí. Es muy típico. Mira, comentabas también en la charla, que también me ha hecho bastante ilusión, el tema del amor a primera vista con un juego. Y ya que has mencionado Volpit, vuestro último lanzamiento, pues vamos a meternos con ello. Tú dices que Volpit, o decías que Volpit entraba por los ojos, que es amor a primera vista. ¿Con cuántos títulos te ha pasado eso últimamente? Porque es algo para mí, por lo menos, como bastante complicado. Sí. Creo también, claro, yo llevo muchísimos años, yo llevo a lo mejor 30 años jugando a juegos, entonces cada vez ves menos novedad y cada vez te hace menos ilusión. Es normal, va con la edad, es normal, todos pasamos por esto. Que últimamente me hayan hecho esto, Volpita, es que más allá de que ha sido mi trabajo, realmente conecté con el juego. No soy muy de jugar a estos juegos de viciarte y partida tras otra, pero con este fue... Como digo, es el click porque a veces los juegos indie sobre todo, creo que deben apostar por proyectos, propuestas jugables, que este click lo tengan muy rápido, que sea rápidamente divertido, que sea rápidamente interesante, que sea rápido. Tú tienes que tener una meta, en plan de quieres que sea divertido, interesante o que tenga un mensaje potente, pero que sea rápido, porque sobre todo en estos tiempos que todo tiene que ser... Y que todo pasa de moda muy rápido. Y todo pasa de moda y la atención es muy corta, el tiempo de atención de todo el mundo es muy corto ahora.
tiene que hacer clic rápido. Entonces, en vez de buscar mecánicas muy sesudas, muy de tengo que aprender durante 10 horas a cómo se juega este juego, si eres un juego pequeñito indie, vea por una mecánica que sea, me ha enganchado, o una historia o algo que digas, wow, estoy dentro, súper fácil. Luego ya los AAA es otra cosa, no puedes esperar que un Baldur's Gate 3 sea fácil y sea desde el minuto 1. Pero ya vas a otra cosa también. Claro, pero también con un juego indie creo que es vital. También en duración hay una diferencia muy evidente. Si es un juego arcade, pues evidentemente dura tanto como tú quieras, pero juegos indie que son más de aventura, de historia y demás, pues que yo sepa al menos, los que he jugado suelen rondar entre las 4 a las 10 horas. Sí, normalmente. Si te vas a un AAA puedes irte a 60, 80, 90. Correcto, entonces ya vas con otra intención, claro. Claro, ya estás más dispuesto también a probar cosas. Mira, respecto al amor de los juegos, has dicho que a ti te pasó con Volpit, pero en Devolver también te has dedicado a otros juegos previos que casualidad han sido mis amores a primera vista, incluyendo Black Squire. Sí. A ver, yo Black Squire lo he heredado en su post-lanzamiento, porque la persona que llevaba las redes se fue y había que hacer el mantenimiento, aún tenía que lanzar updates y un poco controlar que todo. Entonces, yo recogí el testigo. No estuve ahí sí que lo vi muy de cerca, porque en esa época estaba con Neva de Nómada Studio y hablaba mucho con el chico que estaba con las redes de Black Squire, porque éramos colegas, el juego tenía muchas similitudes, hicimos crossovers en plan de redes sociales, entonces lo viví muy de cerca, pero no estuve en la etapa de concepción y de lanzamiento, he estado en el post-lanzamiento. Ya que has comentado el tema de Nómada, que fue el estudio anterior en el que estuviste antes de entrar en Devolver, háblanos un poco sobre tu estancia allí. Yo lo definiría como bonito, la verdad. O sea, yo venía... Nómada Studio como concepto es bonito. Sí, y la experiencia fue bonita, o sea, va muy a la par. Yo salía de... Parece que voy a hablar de una relación ahora, pero es que el trabajo es una relación también. Y yo venía del cierre de Novarama, además anteriormente venía de un cierre de Lince Works, en menos de un año había sufrido 2 cierres de estudio, iba a dejar la industria porque estaba muy cansada, estaba quemada, estaba desanimada, los ánimos en general también estaban muy bajos, iba a dejar la industria, ya fue para mí, pero unos amigos me dijeron, oye, vente a ayudarnos a lanzar este juego, era Erevan, del estudio Baby Robot. Nada, un contrato de 3 meses, media jornada, nos ayudas a lanzarlo, tal, no sé qué, y dije, oye, mira, yo necesito descansar, necesito desconectar un poco, os ayudo, porque aparte es poco tiempo, es para lanzamiento, son poquitas horas, os ayudo, y aparte que es gente genial, son mis amigos del alma. Entonces fue no terminé de irme, pero yo decía, bueno, luego voy a terminar en junio y me voy. En plan, ya cierro y voy a descansar, que lo necesito. Pero justo salió... puse un tweet en plan de he terminado con Erevan, voy a descansar y a ver que por otro proyecto me viene, o que ya veremos lo que hay, voy a descansar. Y justo Conrad Roset vio el tweet y me contactó porque nos conocíamos de antes y tal, de Twitter, de haber estado en un grupo de pádel y tal. Y nada, y hablé con él y sí, a tope, o sea, el proyecto me gustaba mucho, Nómada es un estudio muy reconocido y también fue bonito en el sentido de que Nómada hace proyectos con mucho sentimiento, los mensajes que da Gris, tanto Gris como Neva, y para mí fue terapéutico, o sea, ver tanta creatividad, una historia tan bonita, una comunidad que era increíblemente sana. Fue como volver a conectar con esa parte que me gusta de trabajar en videojuegos. Entonces, para mí fue como, ostras, me habéis reconducido al camino, no tengo que irme, ¿sabes? O sea, siguen habiendo cosas bonitas por las que merece la pena seguir y luchar. Y ya a partir de ahí, pues ya vino Devolver. Pero sí, para mí Nómada fue como de curar una herida, la verdad, y es bastante... Un poco la tirita que hacía falta. Sí, es metafórico, porque claro, viniendo de Gris, habla mucho sobre esto, la verdad. Y antes de eso creo que también estuviste en Electronic Arts. En Electronic Arts estuve antes del Lince Works, sí. Estuve poco tiempo, la verdad, fue 10 meses creo, de Community Manager, pero de España.
Pero duré poco, porque vino Lince Works y yo en esa época vivía en Madrid, quería volver a Barcelona, echaba mucho de menos mi casa, mi gente, estaba buscando algo para volver. Y en Lince me dijeron, oye, queremos esta persona, si te parece bien, vente. Y dije, oye, voy a dar el salto del AAA al indie. No es muy seguro, pero no lo sé, era cambiar de aires, volver a mi casa, seguir aprendiendo, porque la industria AAA, o sea, a no ser que escales, que asciendas, con la experiencia que yo tenía ya se quedaba rápidamente corto, se quedaba como que ya no aprendería, que me estancaría. Entonces pensaba que cambiarme al indie me daría mucho bagaje y fue así, aprendí, vamos, o sea, en 3 años ahí me aprendí en Lince como, vamos. Entiendo que también afectaría el hecho de que el indie es más cercano, es más de casa, digamos. Es más de casa y, como he dicho en la charla, tienes muchos gorros, soy la de marketing, hago redes sociales, hago marketing, comunicación, prensa, influencers, Steam, o sea, aprendí un montón de cosas de ser una navaja suiza básicamente, que esto no es lo ideal, pero para aprender va muy bien y yo lo agradezco mucho, y más si estás en un equipo que, vamos, con el que te llevas bien, como era el caso, así que eso te da, vamos, todo, sales del indie, puedes salir todo terreno, a no ser que acabes escaldado por crunch y bla bla bla. Volviendo un poco a la charla, habías comentado cómo habíais hecho la campaña de Volpit. Como que había sido una campaña corta, directa, que además has dicho que es la mejor estrategia para un indie. ¿Cómo extrapolarías eso a un AAA o a un AA? Es que precisamente los AAA, dependiendo cómo, yo creo que pueden darse el lujo de tener este tiempo de... También es que trabajan con otros tiempos en general de producción, evidentemente, necesitan más tiempo para todo. Entonces, para un AAA sí que veo que necesita más tiempo en general por su propia naturaleza. Entonces, para un AAA no le aplico la misma ley o la misma regla que le diría a un indie, porque es que también de cara a prensa, influencers, se les trata muy distinto. Claro. Los AAA generan interés por ser AAAs, porque son muy vistosos, normalmente muy impresionantes, ambiciosos, con mucho desarrollo. Entonces, claro, son reglas muy distintas, pero por eso digo, si es indie y es una nueva IP, concretamente, si eres, no lo sé, Balatro 2, pues ya es otra cosa, pero si es una nueva IP, creo que es más ajustada, más corta y concentrada, es mejor. De Volpit también nos has enseñado en la charla el tráiler de, no sé si era de lanzamiento, de anuncio, el de lanzamiento era. El tráiler de lanzamiento, que es un poco caos absoluto, es eso, entra mucho por los ojos y por los oídos, creo yo, bastante importante. Sí. ¿Crees que va en la línea de Devolver? Yo creo que el juego o el tráiler. El tráiler. El tráiler, sí. Luego me comentas el juego también. Es muy personalidad Devolver. Se nota ahí empieza apareciendo un tráiler normal de compra mi juego, tiene estas características y de repente ve que va cambiando el tono, de repente se vuelve. ¿Qué le pasa a este hombre? Tiene un problema de adicción. Entonces tiene esta... Deberíais ver el tráiler. El tráiler es muy bueno, o sea, a mí me encanta. Yo creo que es 100% Devolver, aparte Josh, el que hace los trailers, es que es un artistazo, me fascina. Creo además que es como un juego bastante meme en ese sentido, ¿no? Porque parece ser que entre la comunidad de Reddit y la cuenta de Twitter de Vampire Survivors, el meme del Volapito se ha quedado bastante en el sitio. Sí, y muchos comentarios son de Volapito, que gane Volapito, que no, el Volapito se ha quedado. E incluso internamente en Devolver, incluso se puede decir Volapito. O sea, se ha quedado. ¿Nos lo permiten? Sí, se permite. Les tuve que explicar lo que significaba eso. Una conversación un poco rara. Sí, en plan me preguntaron, ¿pero qué es eso? ¿Qué significa? Y le digo, bueno, a ver. ¿Cómo te lo explicas? ¿Cómo te lo explico yo? Habías comentado también los canales que habías utilizado tú para promocionar Volpit, en este caso, que creo que has dicho que habían sido Twitter, Blue Sky
y que habías ido a Reddit y a Discord por digamos, por el propio público objetivo del juego. ¿En base a qué se eligen esos canales aparte del propio público objetivo? A ver, yo no hice un estudio de nada, no hice números ni hice nada. Esto lo hueles un poco con la experiencia. Sabía que las mecánicas del juego daban pie a que la gente hiciera. Cuando digo Excels, es literalmente Excels. Hay juegos que la gente se hace Excels de esta combinación de es datos. mejor con esto y te da un 2% más de tal. O sea, son números realmente. Y sé que este tipo de juegos en Reddit y en Discord funcionan muy bien porque se trata de eso, de gente que comparte su experiencia, de cómo mejorar en el juego, de cómo romperlo, entre comillas. Entonces, en este caso es muy claro. Hay otras veces en que no es tan claro. Por ejemplo, en Nómada le di más importancia a Instagram, por ejemplo, porque es un estudio con unos visuales, que es la parte más importante. Entonces Instagram para mí era muy importante y funcionaba muy bien, obvio. Y también, por ejemplo, TikTok. Me centré más en Nómada, por lo mismo, porque funcionaban bien, eran fáciles de hacer, la gente respondía muy bien. Así que depende del juego. Yo creo que es la experiencia un poco, de saber ya olerte un poco. Este juego lo veo más para aquí, este juego más para allá. Incluso alguno habría para Facebook, pero... Respecto a la propia campaña de lanzamiento, de publicitación o de marketing, digamos, una duda que me ha surgido a mí siempre es, sin irnos a un AAA, evidentemente, algo como Devolver, ¿la campaña se desarrolla en paralelo al juego desde el minuto 1? ¿Es más adelante? ¿Es una vez está terminado? ¿Semiterminado? Depende del juego. Yo no tengo toda la información porque no es imposible. Pero depende. Pues mira, Marina de Construct Team, pues para ellos, por ejemplo, lo que aporta Devolver es la parte de marketing y QA y tal, en vez de una inversión para hacer el juego. Entonces, depende. Sí que en el roadmap, en el line-up que tiene la empresa del año, sí que dicen, pues vamos a invertir esto tanto en este y tanto en... Esto se va ajustando, evidentemente, a medida que pasa el tiempo, y una vez ya se ha anunciado el juego también cambia. O sea, el presupuesto de Volpit que estaba programado no fue el real al final, pero está bien, se cuenta con eso ya. Entonces, depende, o sea, primero... Dices, tengo tanto dinero, necesito tanto para este y este, y luego vas viendo. Volpit, como empezó a funcionar rápidamente, sí que se le dio un poquito más de empuje. Entonces se va ajustando. O sea, en marketing pasa mucho, que no puedes decir exactamente voy a gastarme esto y no voy a salir de aquí, porque nunca se sabe y a veces tienes que improvisar. Así que depende. O sea, te vas ajustando, va un poco a la par. Habías comentado también que para la campaña de Volpit os habéis gastado exactamente 0 unidades de euros en influencers. ¿Cómo te ha ido en ese sentido en el apartado de influencers, en el presupuesto gastado, en la relación que habéis tenido con ellos, con títulos anteriores o con lanzamientos anteriores? No sé si... Claro, este es mi primer juego dentro de Devolver, mi primer lanzamiento, entonces no sé creo que es así. Si no con todos los juegos que han lanzado, con la inmensa mayoría, la verdad. Entonces... ¿Y con títulos anteriores puede que en otras compañías, en Nómada cuando estuviste o en alguna otra empresa, sí que se gastaba más en influencers? No, tampoco se gastó. ¿Tampoco? No. En general, creo que es a nivel de decisión de empresa, no se acostumbra. A lo mejor en algunos sí, lo desconozco. Yo hablo de los juegos en los que yo he participado y que lo sé. Y en este caso no ha sido el caso, también porque yo la verdad es que habiendo trabajado en campañas anteriormente con influencers de pago, el retorno, bueno, si eres un AAA con mucho dinero, yo creo que puedes hacerlo, o juegos de móvil o casos concretos, pero es difícil que tengas un retorno. No suele ser rentable. Si eres chiquito es difícil. Y sobre todo si vas a streamers locales. He probado de todo, he probado grandes influencers, he probado medianos e incluso microinfluencers, en plan de jugadores nicho. Es complicado, es difícil. La gente rechaza un poco el ad, la verdad.
En cuanto ven publi, es un poco la defensiva. Entonces es mejor que todo sea orgánico realmente. Que el streamer se sienta cómodo, que lo venda porque lo quiere de verdad y porque le gusta de verdad, y eso se nota. Y con Volpit, rápidamente cuando se anunció, se vio que interesaba, más allá de los streamers dedicados al nicho de juegos indie, que podía ser un escalón un poco más. Eso se ve rápido. O sea, ¿crees que hoy en día está como bastante democratizado con sistemas como Keymager y como Devolver mismamente, que tiene la newsletter de Content Creators, en la que, por cierto, estoy metido, evidentemente, en la que directamente solicitas una clave, te la dan y para adelante con todo? Sí, es que es más fácil que nunca ahora. Acaba interesándole más también al consumidor final. Sí, yo entiendo que sí. O sea, el hecho de que no sea contenido de pago. Claro. Yo creo que sí. Yo creo que conectan más, lo ven más auténtico y al final si vienen un streamer es porque conectan con esa persona, se fían de su criterio. Si ven que es un anuncio normalmente, y yo también me pasa como consumidora, es como, bueno, es que le han pagado, ¿sabes? Ya, es menos llamativo. Es normal, conectas no lo recibes menos, igual. Claro, no lo recibes igual, que no, que pues obviamente, pues Pazos obviamente está jugando a Volpit porque le gustan los juegos indie y evidentemente, y tú lo ves y ves que es genuino. Ya. O sea, la honestidad, ese punto. Creo que en Devolver también se trabaja mucho esto de ser genuino, ser como honesto, desenfadado, como estar relajado, como vamos, aquí estamos a pasarlo bien un poco, ¿no? Si mal no recuerdo, os nominaron al mejor juego indie en los The Game Awards. Sí. Esto va a ir directamente ya a tirar la puya, porque en Gaming Room no lo hemos llegado a mencionar todavía, pero en el siguiente programa hablaremos de ello, no preocuparse. ¿Qué opinas del ganador de la categoría de mejor juego indie en los Game Awards y la de mejor juego debut indie, que es el mismo? ¿Qué opinas? También, es que no he visto los Game Awards aún, Expedition 33. También fue, vaya por Dios. Fue el mismo. Ostras, a ver. Es a tirar la puya, no te preocupes. A ver, no, yo soy de las que opina que no debería haber estado en esa categoría. Gracias. Estoy de acuerdo. No por nada, o sea, ¿qué es el indie, no? A ver, yo creo que hay una checklist del indie. Sí. Y yo creo ellos mismos, yo creo que veo un anuncio de la propia Sandfall, creo que lo he visto en Reddit, que ellos mismos decían proyecto AA. Ya, sí. Entonces, las casillas de temática, scope, budget, experiencia, no hay, las casillas no tienen el tic de, claro. Vale, no, o sea, es que no encajan. Claro. No encajan. Entonces, tienen publisher, o sea... esa fue un poco nuestra queja también cuando lo vimos. Que lo que quieres meter porque no lo publica Electronic Arts, vale, o sea, pues... Yo tengo la teoría de que quería dar que hablar, quería dar debate o algo. A mí lo que me sabe mal es que se pierde la oportunidad, o sea, al final parecen premios de popularidad. Claro. Y ese espacio que tiene un juego muy, muy popular, con mucho dinero, con muchas oportunidades, con mucha atención, podría haberlo tenido un juego más chiquito y aportar algo de verdad a la industria, gente que lo necesita, que está ahí haciendo cosas increíbles, pero que no le dan el espacio porque no es popular, porque la gente no lo conoce. Eso es lo que va más allá de que está nominado a Mejor Indie. Pues pues ok. Pero eso sí que a mí me duele un poco, que se pierden muchas oportunidades, se pierde el romper un poco, ayudar de verdad a la industria a evolucionar, a ser más diversa. Eso es a mí lo que me escama, la verdad. Totalmente. Volviendo un poco a Volpit, yo quiero preguntar también, ¿cuál dirías que es el público objetivo del título? Porque teniendo en cuenta el tráiler tiene tela, ¿eh? Ya, el público objetivo es que realmente puede ser cualquiera, porque es... yo, por ejemplo, no es que sea como hiper fan de los roguelites o de juegos de Excel y tal, pero es que es tan fácil de jugar y puedes conectar tan rápido, a todo el mundo le gusta jugar como a un Tetris o a un... Nunca me acuerdo del título, el de romper... o el Arkanoid mismo, o el Bubblegum, el de las bolitas que rompías. Es que para mí es el Bubble Witch Saga ese, pero no, realmente no. El Bubble Travel, que había dos dragoncitos, básicamente. Y era arcade. Es que, claro, sé cuál dices. Yo tengo años y creo que el público también. Tengo años y lo jugaba en arcade yo. Pero estos juegos que son como simples, pero muy satisfactorios rápidamente,
Tal cual. Y es que es fácil, entonces... y por las ventas también ves que han roto un poco el nicho. O sea, más de 1 millón de copias ya no eres tan nicho, la verdad. Entonces es que puede gustar realmente a todo el mundo. Y en los influencers yo lo veo mucho. Yo hago mentalmente, no es que sea oficial, una escala de si te juega Pazos, sin pagarle, estás en un escalón. Como, joder, Pazos al final se dedica a los indies, básicamente. Claro. Es un primer pasito. Luego ya vienes a Alex el Capo o Claro. Baitis o gente así, ya es otro escalón que dices, aquí he roto el nivel de Pazos y gente muy enfocada a los indies. Es ya un poquito más mainstream, que juegos, o sea, gente que juega juegos más diversos y no juega todo. Luego gente que juega más AAA y aún así le ha llamado la atención el título. Luego ya si llegas a un Rubius, a un Illo Juan y todo eso, ya es el top tier de vale, esto ya lo ha roto. Es mainstream total. Entonces para mí esto es un buen indicador de quién lo está jugando. Hemos llegado al segundo nivel. No tiene nada que ver absolutamente con la calidad de cada uno. Estamos hablando de audiencias simplemente. Pero es cierto que te ayuda un poco a ver a Sí, qué sí. punto puede llegar y a cuánta gente y a qué Sí, tipo de gente puede Nosotros llegar. vimos rápidamente que eso, tras el anuncio habían streamers grandes que decían que les había gustado mucho el juego cuando lo vieron y que les interesaba y tal. Y eso, claro, eso ya te hueles cosas. Te van dando indicios los juegos. Pues te dejo ahora si quieres tu cámara para venderle Volpit al público, a todo el mundo que lo quiera jugar y que lo tenga que jugar. Si os gustan las bolas, Es buena entrada, he de decirlo. si os gusta romper ladrillos con pelotas, si os gustan los juegos que son droga pura, básicamente. Y caos. Y caos, divertidos sin más, de desconectar y dejar que el juego fluya, comprad Volpit. Que así todos podemos hacer más Volpit, como dice el tráiler. Pues quedamos a la espera de las futuras actualizaciones que también has comentado que Sí. llegarán al Sí. título, actualizaciones gratuitas. Esto un AAA nos lo da. Y a ver también cuál es lo siguiente de Devolver y lo siguiente en lo que podemos coincidir contigo. Esperamos poder coincidir contigo Ojalá. en un futuro. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, A Gina. vosotros. Hasta la próxima. Chao. Y continuamos en la Big Conference 2025. Ahora, para cerrar, vamos a hacer un pequeño recap, como hemos comentado al principio, con los jueguitos que hemos estado probando, lo que nos ha convencido, lo que nos ha gustado. Y para esto, evidentemente, no estoy solo porque sería muy triste hacer un monólogo. Así que me he secuestrado vilmente a Darka, que ya es un habitual, evidentemente. Hola, buenas. Y a Aitor, que lo vemos una vez al año en este evento. Ongi Etorri. Ongi Etorri. ¿Qué tal? Yo Ongi Etorri a mi propio programa. Sí, porque yo te traje a este. Bueno, vine yo primero, pero. Gracias por darme la bienvenida, Aitor. De nada. Bueno, vamos a empezar un poco, si os parece. Empecé yo con uno de los titulitos que estuve probando ayer. No sé si habréis llegado a probar. The Well's Blessing, que es un jueguito tipo historia, pixel art, que te cuenta movidas, muy mundo abierto. Me recordó un poco Animal Crossing respecto a personajillos, respecto a los propios ruiditos que hacen y respecto a las cajas de texto. No sé si habéis probado, Aitor. Algo lo he visto. ¿Algo has visto? Sí. ¿Qué te ha parecido lo que has visto? Me ha gustado mucho porque creo que esa estética creo que le pega bien. El problema es que vengo de 6 ferias en los últimos 5 meses. Pero eso es defecto profesional. Efectivamente. Entonces, el problema es que ese juego, mi cerebro como que ha asumido que existe en perpetuo movimiento. Siempre está. Siempre ¿Vale? existe algo que se parece. Sí. Es como Íñigo con una cámara. Siempre está. Aunque no me esté mirando ahora. Es bastante habitual, de hecho, claro, es que no te oye, Eso es. efectivamente, porque tenemos bastante ruido. Tenemos, como estáis viendo, a la gente detrás, entonces, pues hay bastante ruido. Entonces, está bien por lo que he visto y tiene buena pinta, pero Ajá. lo que digo, no me llama tanto la atención, pero porque últimamente llevo tanta feria, es que, claro, te has perdido mucho el lore de mi vida, entonces aquí hay un problema. Llevo tanta feria que ya me he curado de espanto. A ver, Ya piensa que los pixel arts de historia es como un juego sencillo, entre comillas, de hacer, no tiene mucha mecánica. Los cuyons, ponte tú a hacer pixel art, es la muerte, Pixel art, es lo peor. pero es más fácil de optimizar, por ejemplo, porque es pixel art. No, ¿No? no, porque la cantidad de framing que necesitas para que te quede bien Sí. es el doble. El problema es que tú en pixel art tienes un cuadrado aquí y luego tienes un cuadrado aquí. Vale. Si luego yo quiero hacer que ese brazo mueva hacia arriba, si yo, por ejemplo, tengo un vectorial, que eso sí que es más fácil, Sí. yo
tengo este vectorial, lo muevo hacia arriba y lo hago. En pixel art tienes que estar calculando prácticamente frame a frame dicho movimiento para que quede bien. Claro. Eso es lo que hace es que no puedes hacer tengo un brazo, lo subo para arriba y eso solo son 2 PNGs. En pixel art tienes que tener 600 PNGs solamente para el brazo. Para una Yo hace animación. nada, en una Game Jam, hice un juego para la Game Boy, que es full pixel art, y solo el movimiento de la chica… Uy, ¿lo corre la Pocket? Sí, Ah, pues dámelo. luego te lo paso. Está en Itch.io. No, pero yo quiero el cartucho, ¿eh? No, Yo quiero cartucho. No, que me ha costado una pasta. Solo el movimiento del personaje principal, que ya te digo, es un movimiento tipo Mario, fueron rehacer un dibujo 16 veces. Hostias. Y el juego Está gracioso. Entonces imagínate eso para un gameplay entero y con varios personajes. Ya. Darka, ¿tú has llegado a probar el jueguito que te he mencionado? Estoy un poco como este hombre. Lo pude ver de fondo, pero no llegué a probarlo. Que había justamente las 2 veces que he querido pasar para probarlo, ha habido bastante gente. Lo mismo puedo opinar. La estética se ve linda, como todos los juegos de pixel art, es sencillito. Y es honestamente un estilo de arte que a mí me gusta bastante. Ya somos dos. Respecto a gameplay, sí, verá que me parece un poco parecido al Animal Crossing. Pero no sabría decirte. Es decir, el poquito tiempo que lo estuve viendo me pareció lindo por estética, pero a nivel de gameplay no pude quedarme lo suficiente. No me puede quedar el tiempo suficiente como para decir, oye, esto bifurca esta forma o esto tiene similitudes o no con ¿Y el juego de Ricky Rolla que has llegado a probar al final? ¿Disculpa? ¿El juego de Ricky Rolla? No, el de Ricky Roll no he podido, porque las veces que he pasado, o mismo que hay mucha gente, o han estado apagados. Pero ahora a ver si antes de que finalice el evento paso un ratito y lo pruebo porque realmente me llama mucho la atención. Está guay, es un jueguito de, a fin de cuentas, diseñado por y para máquinas arcade, o sea, es de hecho una máquina arcade, es el sitio en el que se juega. Sacote grande. Y diseñado evidentemente para 2 personas, o sea, quiero decir, lo puedes jugar tú solo, pero Gracia tiene la justa. Entonces sí que tiene ese punto, yo lo he jugado con Íñigo, de hecho, se me ha picado porque le he ganado. Aitor, no sé si tú has llegado a jugarlo, tú sí que lo has jugado. ¿Lo has jugado tú solo o no? No, yo lo he jugado con un amigo que ha venido a vernos y lo he probado, sí. ¿Y le has reventado? Sí. Vale, bien. así me- Menos así me gusta. en un deporte que me ha costado entender la mecánica hasta que lo he hecho más tarde, sí. Sí que es cierto que está guay, pero también me ha parecido como que tiene muy poco recorrido. O sea, que a fin de cuentas es bastante repetitivo, entonces lo juegas un par de veces y ya, vale, ok. Aparte que te dejas el brazo, Vale, una pregunta. ¿Cómo de censurable estoy en este programa? bastante. No de meterme de cosas, sino de meter deep cut, deep lore. Bastante. Vale, pues entonces puedo callarme, ¿no? Bien, Tú eliges. por Tú si acaso. No. Miedo me das. No. La cosa es… Voy a decirlo de una forma que luego si en la grabación de repente veis un corte es porque en postprocesado Gaiska ha decidido censurarme, ¿vale? Postproducción. En postproducción. Es que hago mucho arte, ¿vale? Déjame. Ya te veo, ya te Estoy veo. muy cansado. Teniendo en cuenta lo que cuesta estar aquí, Vale, que es un pastizal, tú lo sabes. sí. Tú lo sabes porque tú tienes stand. Sí, pero no lo pago yo, pero sí. Vamos a disclaimear los números. ¿Cuánto vale estar aquí? Entre 350 y 400 pavos solo la mesita. Vale. Ok. Dependiendo de cuándo la cojas, con qué antelación. Prosigue con tu argumento. Haberte gastado 400 euros en un juego de Jam glorificado, A ver, es muy Es juego un- de Jam. poco cuadro para mí. Como productor, me parece un pelín cuadro. Vale. Es decir, No es argumento censurable. Vale. No es argumento censurable. Vale. Es argumento válido. O sea, mi problema es, me parece un juego muy bien ejecutado, pero me parece un juego que plantearte haberte gastado 400 pavos para traerlo aquí en el estado en el que está, Sí. porque al final las animaciones simples, Sí. o sea, ese juego como Jam lo petaría, ese juego me dices que ahora tienes que ir a un publisher, se lo tienes que vender, porque encima ya es muy de nicho. Bastante. O Porque sea, que uno- ese juego te lo llevas a Valencia y no se entiende. Ya ni eso da igual. ¿Qué publisher te va a comprar un juego de arcade? Pues un publisher al que le guste mucho el arcade. Un publisher que pueda vender en arcade. ¿Cierto es? ¿Quién va a vender en arcade? ¿Quién Por tiene cierto- ¿Tú tienes un arcade en tu casa? Yo ¿Tú no. ¿Tienes un arcade en tu casa? Darka, ¿tú querrías tener un arcade en tu casa? Ojalá. Me gustaría, honestamente, pero no puedo. No. Dinero. Dinero. Entonces, no tienes un público. Estás vendiendo un juego glorificado de gameplay de 5 minutos. Y te has gastado 400 euros.
uno ya lleva tantos años en esta industria que conoce cuando hay un cohete que va hacia arriba y cuando un cohete que está viendo a China. Te lo compro. Darka, te toca. ¿Qué juego has jugado tú que hayas dicho este me ha gustado? Dame un momentito. Disculpa, porque tengo que recordar el nombre. Mind Divers. De hecho, acabo de venir ahora. Buah, no sé cuál es, no lo he visto. ¿No lo has probado? ¿Cuál es? Está justo por la parte de allá al fondo. Sí. El que parece de principio un Subnautica. Sí. Que tú lo escribes con una pistolita y tal. Sí. En principio puede parecer un Subnautica, pero no tiene que ver. Básicamente el juego va de que tú tienes que divear en la mente de una persona. Vale. Bueno, del personaje principal. Ah, Mind, no Mind Divers. Pensaba que era no Mine. Helldivers, No, pensaba que era Mine Divers. que nos conocemos. ¿Cómo? Hay que ir a Pues, proteger la supertierra. Claro, yo para nada me acerqué porque ponía Divers. No, para nada. El caso. El honesto. El honesto. El juego va simplemente de profundizar lo que es en los sueños de una persona y de investigar el por qué esa persona está traumada o qué es lo que le ha dolido. Tú como personaje eres, por así decirlo, como un agente de investigación que va tratando lo que es de arreglar los problemas que tienen dentro de esos sueños o tratar de investigar qué es lo que pasa e ir a medida de cómo resuelvas dichos problemas vas progresando a otros sueños. Por así decirlo, es como una especie de juego portal donde tú vas cambiando de escenario según tú vayas tomando decisiones u otras. No puedo jugarlo mucho, avancé apenas dos casillas, nada más 2 mundos, por así decirlo, 2 entornos, pero me pareció muy original lo que es la propuesta y es de esos juegos que particularmente a mí no me agradan porque juegos de investigación tipo Phasmophobia no me suele agradar, pero sí me gusta el hecho que tú estés investigando algo y las acciones que tú tomes puedes desencadenar lo que es a la hora de progresar en la historia de una forma u otra. Las bifurcaciones, eso es lo que me ha gustado mucho. Ese digamos que es de los que más me ha llamado la atención. Luego a partir de ahí, que ya creo que puedes un poco coincidir conmigo, la mítica de Naughty Gnomes. A ver, vamos a mencionar Naughty Gnomes ya porque toca mencionar Naughty Gnomes, yo lo siento mucho. Porque no estás riendo. Es que Naughty Gnomes ha venido a la Big una vez más. Naughty Gnomes es el mejor puto juego cooperativo que existe actualmente. Yo lo siento mucho, le pese a quien le pese, le duela a quien le duela, me da igual. Es la hostia y la demo que han traído no es la de Steam, porque lo que me han dicho es que la de Steam no está actualizada todavía. Exacto. Entonces, la demo que han traído no es la de Steam. Es una más actualizada. Sí. Hay mecánicas que llevábamos pidiendo ya desde Sí, que lo estuvimos probando, claro. como por ejemplo lo de poder volver al menú principal manteniendo el botón de atrás en la pantalla de selección de personaje. Efectivamente. Gracias. Sí. Hay más mecánicas y luego lo que da vida al propio juego. Hay más entornos, Sí. hay más sprites, hay más gorros, Las cartas, hay más nuevas cosas, hay habilidades. nuevas cartas. Sí. O sea, quiero decir, es más de lo que ya nos gusta. Sí. ¿De qué coño me voy a quejar? Si es que no me puedo quejar de nada. Exacto. O sea, me encanta. Son que- lo puto mejor y como diría Íñigo, Naughty Gnomes. Muy bien, Naughty Gnomes. Y es que el juego, que ahora que está proliferando mucho este tipo de Sandcastles, juegos muy bien, Sandcastles. de agarrar con tus colegas y jugar al tipo jueguito chorra que no tiene mucho desarrollo. Yo pero siempre digo que faltan de juegos propu- cooperativos. Que sí, claro Faltan que sí. juegos cooperativos. Y es que me agrada un montón que este tipo de juegos esté proliferando porque es que vende muy bien, porque al final la premisa es simple, agarráis 4 colegas que estáis aburridos, pasáis una tarde divertida y el juego cumple. El juego cumple, la verdad que, y de los que así he podido probar, es que yo ya venía cautivado de antes con ese juego. Pues ahora con lo que han traído, las actualizaciones, sobre todo me ha agradado bastante los nuevos entornos, los nuevos mapas que han añadido, la verdad que me parece pues súper divertido. Naughty Gnomes, top juego. Sí. Aitor, ¿qué opinas tú de Naughty Gnomes y de los juegos cooperativos y de que falten juegos cooperativos? Yo sigo opinando que yo estoy como tú. A mí me faltan juegos cooperativos juegos y cooperativos. party games me flipan. Tal cual. Es uno de mis géneros favoritos para jugar. Porque los party games los juego yo solo en casa. Me divierto solo, ¿sabes? Así estamos. Tal cual. Y Naughty Gnomes es de... Creo... Probablemente es el segundo juego que más he mandado gente hoy. Normal. Era Nosotros como, ha habido un momento en el que ¿dónde estábamos vais? dando vueltas, de hecho. ¿Qué queréis probar hoy? Les he dicho, chavales, a los gnomos. Pero no, al gnomo y vete al gnomo. Nos ha pasado Arca y me estábamos dando vueltas. Buah, queremos probar este, pero no hay nadie. Queremos probar este otro, pero está todavía cerrado. No sé qué, queremos probar este otro, pero está muy lleno. Hemos pasado por delante en Naughty Gnomes. Estaba vacío. No había ni Dios, pero me da igual, estaba vacío. Pues vamos a jugar. O sea, vamos a jugar los putos gnomos y ya está. Y además, que no se note, estuvimos ayer jugando con el developer, jugando con David. Nos majo es. destrozó la vida. Perdona. Me destrozó a mí la vida, pero tú también destrozaste, cabrón. Hostia. Eres un viciado, Que llegue el Hostia. jodido developer
que llegue este hombre y que le vacile en la cara. Y que tenga que aguantarme hasta ronda 6. Es que hasta ronda 6 yo y nunca con había- mejoras. Es que te lo juro, nunca había llegado a ronda 6 y porque este tío se dejó perder. Que si no. No me dejé perder, es que tenéis todas mejoras de la hostia. No. Tú hubo una vez que ibas a la Hubo tercera sí. y tiraste el Hubo una taxi ronda y que tiré el ganaste. taxi. No me seas así, ¿eh? Le tengo 22 horas a la demo, ¿qué le hago? Parece que lleva 100. El tío, es que te lo juro, es que un vicio Es la hostia del juego, atina, tiene es un la aim, hostia no del sé juego. cómo atina también, la verdad. Es la hostia del juego, a mí me encanta. Y mira, ya que hablamos de Party Games precisamente, tenemos aquí también en la Big el Hot Potato. Sí. You are no longer patata. You are Otro no party longer game. potato. Otro party game que sí que es cierto. A mí me ha convencido, por ejemplo, bastante de ese. Las mecánicas, las Sí. propias físicas de cómo escalar, de tal. Y me parece eso, o sea, que decir, dentro le diría que le falta algo de desarrollo, porque sí que es cierto que, por ejemplo, respecto a modificadores, tiene como las cajas de pregunta del Mario Kart, digamos, para conseguir cosas. Respecto a modificadores, hay muy pocos, vamos a ser honestos, hay muy pocos, pero sí que es cierto que lo bueno que tiene un party game de ese tipo es que es muy rejugable. Sí. Te permite que tú dices, va, pues cojo aquí ya, pero esta partida he perdido ya, pues vamos a otra, con otro entorno distinto, que sea procedural, con más modificadores, con más cosas. Para dar un poco de contexto, el Hot Potato va sencillamente el juego del pilla-pilla. Sin más, sois… La patata caliente. La patata caliente, exacto. Solo que en lugar de tener Sois un objeto, varios, tú eres la patata varios caliente. jugadores en una especie de mapa rollo gincana, donde tenéis saltos, tenéis caídas, tenéis bonificadores y básicamente tienes que huir de la patata. Si te pilla la patata, te convierte en Uno la de los patata jugadores y en es vez la de huir, patata. empieza a perseguir. Eso es. Juego de premisa simple, estilo Naughty Gnomes, muy entretenido. Y el concepto del juego, la verdad que está guay porque, claro, no es como el juego de la patata caliente de toda la vida, de que se lo vais pasando una a otra, sino directamente que te conviertes en la patata. Y a huir de la patata, y a saltar, y a tener boosters, y a putearos entre vosotros, porque es una mecánica interesante que tiene. No solo es el tema de huir de la patata, sino que puteas a tus compañeros. Claro. Y en base a eso, ganas puntos. Claro. Me ha gustado. Me ha Buah, gustado mucho. yo ayer ganando con 33 puntos. ¿Qué número? ¿Cuántos puntos? ¿Cuándo? ¿Qué ¿Cuántos? numerito? ¿Cuántos puntos? ¿Qué más iba a comentar yo? El juego VR, el shooter VR, Starlit Ascension. Aquí, Aitor, tú me vas a tener que ilustrar un poco sobre la industria porque Allá los vemos. VRs están como están los VRs. Vosotros Sí. dos, además que estáis aquí, los dos lleváis gafas, o en tu caso lentillas. No, ya no. Tú ya Yo me no, pero operé. tú llevaste gafas, tú te operaste porque llevabas gafas. Sí. La industria de VR para la gente que tiene problemas de visión es una putada, pero el juego, la realidad, es que está muy guapo y a mí personalmente me convence bastante. También es lo que tiene evidentemente las limitaciones propias de un título VR. Sí. O sea, no puedes hacer tanto movimiento, no puedes dar tanta vuelta. De hecho, el propio developer me comentaba que querían hacer transparencias y que el propio hardware no lo permite. No puedes hacer VR transparencias. No puedes hacer transparencias en VR, que podían jugar con ciertas texturas o tal, pero que no podían hacer transparencias directamente, digamos. ¿Cómo opinas tú que está el sector así brevemente y cómo crees que encaja un título VR, un título shooter VR en este contexto? La cosa de las industrias de las VR es que muchas de las veces se pivota. Vale. Es decir, no hay ni un solo developer full time de VR. No existe en la realidad ahora mismo, Vale. porque no te permite hacerlo. Tienes dos opciones. O eres una empresa que desarrolla proyectos audiovisuales de VR, Vale. que incluyen juegos como incluyen la visita al Guggenheim en VR, como incluye pitos y flautas. O eres una empresa que desarrolla juegos y un proyecto tuyo se ha convertido en VR. Ujú. Ya está. El de este mes, el de este trimestre es VR. El del siguiente deja de serlo. Full time VR no está. ¿Por qué? Porque no se financian. Ya, Porque volvemos a lo que hemos hablado antes de las arcade. Nadie tiene una VR. claro. Y luego el problema de las VR es, ahora ya menos, pero antes no había modelos. Claro. Era no un monopolio, pero no había una variedad. Tengas el PC que tengas, vas a poder jugar un juego de PC. Claro. ¿Vas a jugar un exclusivo de Play? Fine, pero es una Play que puedes permitírtela. En VR necesitas dos elementos. Uno, tener el portátil. Y dos, tener el archivo de VR. O sea, tener las gafas. Tú piensas que hoy en día también es cierto que ahí sí que te lo voy a rebatir porque está más accesible. O sea, quiero decir, las gafas VR son cada vez más baratas, eso por un lado. Sí, por eso digo que no es un sector moribundo como muchos podrían opinar. Pero sí que es un sector
Pero también es cierto que ahora las gafas son standalone. Las gafas son en sí mismas una consola. Entonces, incluso en el peor de los casos. Pero necesitas un PC que te lo apoye para muchos juegos. Para porque muchos sí, te lo compro. El problema es la memoria. Claro, es el propio hardware. El hardware está limitado. El problema es que si un juego de VR pesa más de 25 gigas, sí, no hay gafa única, no hay gafa standalone que te lo soporte. Pero ahí también hay una prueba que se puede pasar, o un reto, digamos lo mejor, sí, que cada vez esté en un mejor estado, que son los propios juegos VR lanzados en VR y luego los juegos de PC, que son juegos de PC y que tienen opción VR. Porque no te tienes que limitar a un juego de VR que saques en Steam y necesites las gafas. Eso es, con todos los desarrolladores VR que he hablado, y yo cuando hago la asignatura de la universidad, siempre lo hemos hablado. Tu juego de VR tiene que estar pensado para poder ser jugado sin VR. Claro. O sea que es buena mecánica, porque tú tienes títulos, te voy a poner un ejemplo, como el Beat Saber. Tú el Beat Saber te lo puedes comprar en Steam, pero si no tienes un visor VR, no vas a poder jugarlo. Pero tienes… ¿Cómo se llama el juego este de pulsar con canciones? Que todo el mundo lo ha jugado, que está gratis. Pulsar con canciones. Que es como un Beat Saber, pero hay que pulsar. O sea, yo al Beat Saber he jugado sin tener VR. Sí, ya, pero vale. Sí. Te lo montas en plan Guitar Hero y a tomar por culo. Claro, pero también es cierto que ello también permite lo que te comento. Tú puedes tener el Beat Saber en MetaQuest 2 para MetaQuest 2 y exclusivamente para MetaQuest 2. Sí. Y eso me permite coger mis MetaQuest 2, llevármelas a casa de un amigo y jugar al Beat Saber sin un equipo que me lo soporte. Sí. Pero por otro lado, yo puedo coger, y se hace mucho con juegos de conducción, que de hecho Arca lo puede confirmar, yo cojo el Dirt Rally 2.0, que es un juego al que le tengo 50 horas, que no necesita de VR en ningún caso, le pincho un visor y funciona. Sí. Y ya está, y eso me permite jugarlo un rato en VR. Me está doliendo la cabeza, las gafas me están jodiendo, lo que sea. Llevo media hora jugando, por decir que es cierto que los tiempos son mucho menores, evidentemente. Yo media hora jugando, se me está cansando la vista, yo me quito las gafas, desenchufo, el juego hace pa y automáticamente lo juego con un mando en una pantalla. Sí. Darka confirma. Yo quería comentar algo de las VR. Yo, como usuario de gafas, he tenido un problema muy concreto con ellas. Yo como nuevo usuario de tus gafas. Como usuario de gafas he tenido que ponerme otras gafas y eso implica un problema, y es que o una de dos, o literalmente no encaja y estás deformando las gafas, que me pasó con las primeras que yo tenía, que eran un poquito más grandes que estas. Y el segundo problema que he tenido es el empañamiento. Las gafas las normales, no las normales, VR, las sí, normales. Sí. Normales de vista, puestas en las propias gafas de VR. Claro, carecen de ventilación, al menos las MetaQuest 2, que las que yo tenía. Sí. Y tenía siempre que estar como en pañitas, con las toallitas os podéis acordar del confinamiento por el tema de las mascarillas de antipañamiento. Siempre estaba con ellas fijas, vale, cuando funcionaba bien. Pero el segundo problema que yo tenía eran los mareos que me daban, porque los que usan gafas tienen un FOV distinto a los que no usan, incluso también los que tienen lentillas. El FOV le cambia, claro. Campo de visión. Campo de visión, exacto. El tema, entiendo que las gafas VR estén pensadas para un field of view, un campo de visión concreto, concretamente el de las personas, y varía si tú usas algún tipo de lentes, lentillas, gafas, etcétera. ¿En qué se ha traducido eso? En que yo podía jugar, sí. Podía hacer sesiones entre comillas largas. Yo defino como largas unas VR más de una hora. ¿Llegué a hacerlo? Sí, sobre todo yo que jugaba mucho Assetto Corsa, que de hecho es por lo que lo quería, para hacer un entorno virtual a la hora de conducción, de simulación, de realismo, exacto. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando acabas la sesión de juego y te quitas las gafas y vuelves a la vida real, yo literalmente casi llegué a botar. Sin exagerar, el mareo que me dio de pasar de nuevo lo que es de las gafas a la vida real fue algo que ningún hardware o nada me haya dado esa sensación. Y es algo porque, como bien tú ahora mismo la tienes, yo he tenido que rechazar esa gafa. Claro. Es algo que me hace mucha ilusión y una inversión que quería hacer, porque para mí era el pináculo del realismo, sobre todo en el sim racing. Tuve que prescindir de ella porque físicamente me era un impedimento. Claro. De ahí es el principal problema que le veo a día de hoy, el tema de las gafas. Me parece una tecnología maravillosa, pero muy mal adaptada. Eso tendrás que debatirlo con Íñigo, porque Íñigo dice que las VRs nacieron muertas. Pero bueno, por mencionar brevemente, he visto también el juego del Neumbo, que es la ranita esta que juega en plataformas. Me pareció bastante más simple de lo que realmente es y me enganchó bastante más de lo que yo creía, honestamente. Y me gustó el Numbra, pero me dio mucha pena. Es una especie de Little Nightmares, es la mejor comparación que le puedo hacer. Sí. Y justo mencionábamos, de hecho antes con Gina,
que las comparaciones son odiosas y que Sí. no publicites tu juego mediante comparaciones porque te van a poner una vara de medir y te vas a dar una hostia como un piano. Eso es Pero- cierto, pero al fin y al cabo es la naturaleza del ser humano en comparar para saber si algo le gusta más o menos. Y es como el consumidor promedio sabe si un juego le puede llegar a convencer o no. Pero sí que es Exacto. cierto que dejad que sea el consumidor el que haga esa comparación y no la hagáis vosotros. A lo que Cierto. voy. Me ha gustado el Numbra, pero tenía una pega. Lo he jugado en la Steam Deck. De hecho, Sí. tenía una Steam Deck y lo he jugado en Steam Deck. Yo todo lo que he podido jugar en Steam Deck lo he jugado en Steam Deck en esta feria. O sea, creo que he cogido 3 o 4. Y ya que tengo una, pues ahí lo llevas. Pero el juego no está hecho para Steam Deck. Lo he estado jugando a una media de entre 13 y 15 frames. Sí, igual que yo cuando lo puedo probar. La pantalla era muy pequeña para la cámara, que está demasiado lejos, y me faltaba bastante brillo, honestamente. Sí. Era la versión LCD y me faltaba bastante brillo, de manera que me costó, en un par de ocasiones me quedé atascado porque no estaba entendiendo qué tenía que hacer, porque no llegaba a ver grafitis que Sí. estaban pintados en la pantalla, que a lo mejor te decían, tienes que hacer esto, tienes que agarrar esto, tienes que subir por aquí. No llegaba a ver hacia dónde me estaba dirigiendo. Me gustó la premisa y me gustó el arte, me pareció un juego súper El bonito. arte es precioso. A mí pero me encantó, no es un juego de Steam Deck, y creo que lo habría vivido de otra manera y lo habría disfrutado bastante más si no lo hubiese jugado en Steam Deck, porque si me convenció jugándolo en un dispositivo para el que no está pensado y con el que sufrí, que de hecho tú te acuerdas que estuve jugándolo cosa de 20 minutos y dije, me duele la cabeza. Sí. Imagínate si lo hubiese jugado bien realmente en una pantalla grande, con Sí. buena iluminación y demás. De todas maneras, ese juego, a ver, visualmente es una pasada, pero ¿qué es lo que tiene? Como muchos de los desarrollos, al fin y al cabo, por comodidad y por literalmente hacer viable el proyecto, tira de un real. Claro. ¿Qué es lo que tiene? Incluso yo que pude probar lo que es en la pantalla De grande. hecho, fue la pregunta que les hice. Los miré cuando vi la optimización, les dije Unreal 5 y me dijeron Sí. Unreal 5. Y Es dije, que vale. es muy vistoso, Bien. sí, pero para optimizarlo es horrores. Y se nota Ya. que a ese juego le falta optimización. Ese juego no. A ver, tampoco es que digamos que sea un juego que enteramente necesitas mucha fluidez para jugarlo, por fin y al cabo. Es no, un pero juego sí muy unos visual. 30 frames en deck. Sí, mínimo 30. A ver, él lo diría que no lo mínimo, pero sí lo que se recomendaría para ese tipo de juego. Entra muy bien por los ojos, sí, pero yo siempre he sido una persona que he preferido lo que es priorizar la fluidez antes que los gráficos. Yo lo hacía mucho antes, ya no tanto, pero lo hacía muchísimo antes. Pero ahora, o sea, teniendo Claro. Steam Deck, te acabas acostumbrando a el OLED 30 frames, te lo juro. A eso depende también mucho de lo que juegues. Este tipo de juego, por ejemplo, como estaba yo mencionando, no es que sea tan necesaria una fluidez tremenda para jugarlo. No porque es un necesitas juego tiempo que de tiene que entrar por respuesta. los, exacto, tiempo de respuesta. Necesitas que entre por los ojos. Y es la principal, o uno de los principales atractivos que tiene ese juego. Y cumple muy bien, ¿eh? Sí. El apartado artístico, la verdad que a mí, no puedo decir así a bote pronto que es el que más me haya gustado visualmente, pero uno de los que más. El tema es ese, necesita rendimiento. Yo Claro. creo que cumplen con eso, logran lo que es optimizar ese apartado y pienso que es un juego muy, pero que muy resultón. Y ya para ir cerrando, porque creo que llevamos un ratito largo ya de comentar títulos, efectivamente. Tú, Dark, ya me has comentado el juego que te ha llamado la atención, que era, vamos a recordar a los El oyentes. Mindivers. Hasta ahora, de todos, el El Mindivers, Mindivers, ok. sin mencionar el Naughty Noms, que ya veníamos ya de antes. Pero el Naughty Noms es un estándar. Sí. Aitor, te toca. ¿Qué te ha convencido a ti? ¿Qué te ha gustado? A ver, yo es que tengo un problema. Uno. Solo uno. Uno para ti. Para venga. el resto del mundo tengo muchos. Venga. Es que yo vengo de una incubadora. Vale. Entonces, con la gilipollez, aquí tengo a mi antigua universidad de la incubadora. O sea que el 80% de los juegos de aquí son de amigos. Vale. Lo cual equivale a no puedo elegir uno. No puedes elegir, pero me puedes decir alguno que te haya gustado particularmente. En plan, a Aitor le han gustado todos vuestros títulos, pero este le ha convencido más. Yo diría, es que depende mucho de los tipos. Por ejemplo, por hacer un apoyo a amigos míos y a gente que probablemente vea esto porque se lo van a mandar, porque les conozco. Hola Camilo, hola Álvaro, hola gente. Hola gente. Saludos, Aitor. Sí. Básicamente hay un juego, conociéndose a los dos, que os puedo recomendar a cada uno. Venga. A ti hay uno que te fliparía que se llama Into the Grid. Vale. Imagínate Bending of Isaac, Vale. Mitch Balatro, Vale. Mitch Cyberpunk. Ya sé cuál es. Es un deck builder roguelike. Ya sé cuál es. Hace nada han sacado, que lo podéis chequear, y por favor hacedlo, que esa gente tiene que comer. Han sacado el acceso anticipado para comprarlo en Steam y tiene una movida de score muy guapa y está muy a tope. Es un juegazo porque cada partida es distinta y la peña se está peleando con los decks que flipas, y yo lo he visto desarrollar y está guapísimo. ¿Quieres más deck builders? De Hearts of Athena.
Ya sé cuáles también. Un Tower Defense, pero con cartas. Guapísimo. Vale. Son de gente que encima se acaban de hacer redes, así que los podéis seguir también. ¿Quieres una cosa muy loca? El guillotín. El guillotín, de hecho, que lo quería yo mencionar y se me había olvidado, gracias por el recuerdo. Tenéis una entrevista con Ibai Aizpurua. Si no la tenéis, ya la tendréis Mi dentro amigo. de poquito. En Sarean Sear, en euskera. Le he entrevistado yo, de hecho. Así que podéis saber más sobre el título, sobre él mismo, sobre cuánto tiempo lleva desarrollándolo y demás, porque hemos estado charlando con él un ratito. Que sepas que la has entrevistado tú y el hijo de Arguiñano, ¿eh? O sea, estáis en la misma par, ¿sabes? Habéis ido a la vez. Me gusta saber que estoy a la par del hijo de Arguiñán. Efectivamente. Yo es que ese juego lo he visto nacer. Y morir. Ya. Lo he visto, bueno, morir no, todavía no he muerto. Bueno, sí, pero lo has visto nacer e hibernar, que es lo que nos ha comentado él mismo. Sí, porque lo vi nacer, lo he hibernado y he vuelto como nacido. Nació cuando yo tenía 11 años, ¿eh? El título, para que te hagas idea, O que es sea, lo que nos ha él comentado. lo desarrolló en una jam, lo dejó pasar, Ahí se quedó, hizo otros juegos, hizo barraca. hizo la carrera, hizo de bibliotecario en una librería de su pueblo y entró conmigo al programa de aceleración Gameseus y dijo, saco este juego. Y lo ha sacado. Y hemos ido los dos juntos a la Gamescom, a Alemania. Sí, eso nos ha comentado también. Está guay. Entonces creo que también es un juego. Luego tienes el... Espérate. Metapublicidad. Metapublicidad, si es que han dejado un papelito. El Microbian, que es de la gente... ¿Tú te acuerdas un pequeño jueguito que jugaste el año pasado llamado Unicorn Wars? ¿Llamado? Unicorn Wars. Sí, hombre, como para no. ¡Es de la misma gente! Ah, Del amigo. Camilo y el Javi y Andrea y Amigo. toda esta gente. Joder, tan rápido nos saca uno nuevo. Del Dep. Madre mía. Es un juegazo, la verdad, está muy guapo. Y luego un jueguito random antes de que me echen porque estaba sonando música en el altavoz que igual no nos oyen. The Great Farce. Ese es un juego muy recomendable. Por lo que sea, Su juego. No tiene nada que ver que no sea tiene nada el que juego ver. de Aitor. Que yo recomiendo Nada The que Great ver. Farce y que os diga que está la demo, ¿vale? O sea, que no está la demo, pero que está en la página de Steam para que hagáis wishlist, ¿vale? Porque Íñigo y esta gente no me va a pagar. Entonces yo necesito comer. ¿Qué cosas? Por lo que sea, tenemos la mala costumbre de querer comer. Me van a dar un calendario, eso sí, eso lo agradezco. Efectivamente. Pues dicho esto, ahora sí vamos a ir cerrando este apartado y con el apartado este programa también desde la Big Conference. Gracias, Darka, gracias, Aitor, por A estar ti, con nosotros. por invitarme. A ti, por invitarme. ¿Qué cosa? Pues hasta aquí ha llegado la Big Conference 2025 y así se le hemos contado, como suele decir Íñigo, al que por cierto voy a aprovechar para agradecer muchísimo por todo el trabajo que ha hecho, por venir, por cargar con cosas. No. Yo aquí tengo que agradecer a las verdaderas estrellas de este asunto. Bueno, Darka, tú ven porque total, si es que a ti hay que agradecerte porque, chico... Ha venido en modo Mario Bros. Yo más que estrella soy un estrellado. Bien, perfecto. Pero a la que hay que agradecer de verdad, a la que ha currado de verdad... Araya, ven para acá, ven para acá. ¡Un aplauso! Ven. Ven para acá, Araya, ven para acá. No sé cómo va a quedar el plano, pero yo te tengo que agradecer personalmente. Lo ha puesto ella, así que Sí, yo qué sé. pero nos hemos movido todos de culo. Así que Estoy clavado. gracias por tu trabajo tan maravilloso detrás de las cámaras. Gracias a vosotros por dejarme estar. ¡Ay, qué Y bonito! por aguantar Euska Digital, que no es fácil. ¡Vamos! Bien. ¿Algo más, Gaiska? Bueno, me queda agradecer evidentemente a toda la organización de la Big, a Ares, a Jauma por hacernos casito, a Gina por concedernos la entrevista, a Usías y a Sergi también por lo mismo. Y bueno, a toda la gente que ha hecho que todo este programa sea posible, Darka por estar con nosotros. ¿Tú crees que está La mirando mujer- el plano a ver si salimos los cuatro en el plano? Parece Vale, ser que perfecto. sí, la mujer misteriosa va ya para al que también por cierto hay que agradecer por aguantarme. Miquel, producción ejecutiva. Miquel, producción Ha puesto la producción pasta. ejecutiva. Este año ha puesto los dineros. Producción ejecutiva, ¿a quién hay que ejecutar? Importante, que ha sido pregunta suya, no mía. Y por último, evidentemente, como no, a vosotros, a todos vosotros por aguantarnos, por vernos, por escucharnos un año más en la Big y en todos los programas, evidentemente, que hacemos. Esta es la, iba a decir tercera edición de la Big que cubrimos, pero tuvimos también anteriores eventos en los que sí. No, la cuarta.
22, 23, 24 y 25. Es verdad, la cuarta edición que cubrimos de la Big, otro añito más, el año que viene más y mejor. Como siempre, encantados de que nos escuchéis Aquí, y más aquí. contenido como este. No, eso no es el final de Gaming Room. Ya sé que no, pero es que no me acuerdo del final y no tengo Más organizado. noticias, eventos, curiosidades y no sé qué movidas muy pronto. Nos Aquí, vemos. Chao. en Euskadi Digital.